En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 36 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos sobre cómo hablar de la muerte con los niños. Los invito a acompañarnos en nuestro programa. Compártanle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el resto del mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental. Y también les recuerdo que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y, como cada semana, me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, César. No, pues aquí muy bien, viendo temas tan interesantes y, como siempre, también invitados muy interesantes. Por supuesto, porque hoy también tenemos a un invitado muy especial. Ya ha estado antes con nosotros, ustedes seguramente lo recuerdan y lo conocen. El día de hoy nos acompaña en el programa. Él es especialista en tanatología, duelo y sentido de vida. Tiene una amplia experiencia con trabajo de grupos e intervención terapéutica individual, así como acompañamiento profesional con personas al final de su vida. Ha diseñado e impartido una gran variedad de talleres y cursos en diversos temas de desarrollo humano en asociaciones privadas e instituciones públicas. Y pues es para nosotros un gusto presentarles y darle la bienvenida a nuestro colega, el psicólogo Raúl Zamudio. ¿Qué tal, Raúl? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, César. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Pues si les parece, vamos a dar inicio con nuestro programa. Hoy vamos a estrenar una dinámica que les voy a explicar a ustedes y también a nuestro público para que también participen activamente dando respuestas a algunas preguntas que vamos a ir haciendo y que vamos a tener para esto dos opciones de respuesta. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Entonces yo les voy a ir lanzando una pregunta, todos respondemos y después damos oportunidad a aclarar nuestra respuesta. ¿Les parece? Va que va. Muy bien. Y en esta dinámica también invitamos a nuestro auditorio a que participe, compartiéndonos sus respuestas a través de los comentarios de este mismo video y de este podcast, donde sea que lo estén escuchando. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Vamos a comenzar con la primera pregunta, para que estén atentos y respondan si están de acuerdo o en desacuerdo. La primera pregunta sería: ¿los niños y los adultos procesan el duelo de la misma manera? ¿Los niños y los adultos procesan el duelo de la misma manera? Raúl, ¿de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Muy bien. Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Igualmente yo coincido en desacuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los niños y los adultos procesan el duelo de manera diferente en este caso, Raúl? El desarrollo cognitivo de los niños, dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentran, si nos basamos en algunas teorías del desarrollo humano, por ejemplo, teorías de Erikson, de Piaget, nos habla de diferentes etapas de desarrollo cognitivo. Entonces, de acuerdo a estas etapas, el concepto de muerte va evolucionando conforme van creciendo. En cambio, un adulto que ya tiene un pensamiento concreto, que ya tiene un desarrollo cognitivo mucho más, valga la redundancia, mucho más desarrollado, mucho más maduro, lo puede procesar de manera diferente. Puede trabajarlo tanto en la parte emocional como en la parte intelectual. Sin embargo, con los niños, bueno, es diferente. Si tienen 3 años, si tienen 4 años, si tienen 12, se va trabajando de manera diferente con cada uno de ellos. No se procesa de la misma manera. Ricardo, ¿quisieras complementar tu respuesta? ¿Por qué estarías en desacuerdo en que los niños y los adultos no procesan el duelo de la misma forma? Sí, pues realmente yo lo veo mucho por las etapas, por ejemplo, que menciona mucho Piaget y Vygotsky, en la parte de cómo es que en diferentes etapas de la vida se ven diferentes cosas y se aprenden cosas muy distintas. Los niños lo ven como si todo fuera con vida, ¿no? O sea, todo tiene vida. Es algo bien importante. Por ahí en los textos que yo llegué a leer y llegué a estudiar también cuando estaba en la universidad, se veía mucho esta cuestión de que
cuando había una cuestión de partida de alguno de los familiares, alguna muerte, el niño decía, sí se murió, pero ¿a qué hora va a regresar? ¿No? Porque no hay una conciencia por completo de que ya partió, ¿no? De que eso ya no tiene vida. Por eso es que piensa que los juguetes tienen vida, que las cosas tienen vida. Entonces, de alguna forma, por la etapa también que existe, pues no es como tan fácil poder explicar alguna situación o entenderla desde el punto de vista de que ya partió. Esa sería como mi respuesta, ¿no? Como complementaria. Yo creo que además también los adultos, igual por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, vamos pasando por experiencias de las cuales aprendemos con respecto a la muerte, ¿no? Cómo vivirla emocionalmente a través de nuestras relaciones y de nuestra propia experiencia, ¿no? Y vamos, creo, incorporando ciertas ideas sobre cómo abordar el tema de la muerte, ¿no? A través de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, cosa que los niños pues todavía no tienen esas experiencias de vida, ¿no? Que van a contribuir en el adulto a que se viva de una manera particular. Y entonces el niño pues va a ir poco a poco aprendiéndolas, ¿no? De su entorno, dependiendo de la cultura, ¿no? Y dependiendo de cómo de manera específica en su familia pues lo llegan a experimentar y a vivir, ¿no? Y es como poco a poco lo va a ir incorporando, pero pues en principio el niño no tiene una noción tan clara de lo que es la muerte, y esto lo va incorporando a partir de lo que los adultos le vamos enseñando directa o indirectamente, ¿no? Sobre lo que comenta Ricardo, esta parte de la responsabilidad que tiene que ver con nosotros los adultos, de que a veces utilizamos eufemismos para explicarles a los niños sobre el fallecimiento de alguien, ¿no? Esos eufemismos que decimos es que está dormido, está dormida y no va a despertar. Entonces, efectivamente, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, lo toma literal. Recordemos que los niños no sobreentienden precisamente porque no tienen el pensamiento concreto que nosotros tenemos. Ellos no sobreentienden. Si nosotros le decimos está dormido, para ellos significa está dormido. Entonces, esa es una responsabilidad también para nosotros como adultos cuando abordamos este tema con los niños. Precisamente por lo difícil que es esta parte de la responsabilidad, ¿no? Que llega a existir, que muchas veces pareciera que es como engañar, ¿no? Como que dile de esto porque no sabe o no se da cuenta, y al final de cuentas hacemos como menos la inteligencia del niño en ese sentido, porque los niños saben un montón. Si la cuestión del modelaje está bien presente, y no es tanto que entiendan cuestiones razonables, conscientes, maduras, que ya sea un cerebro maduro, sino entienden las cuestiones más puras, ¿no? Más básicas. Y creo que desde ahí hay que empezar como a ver cómo se tiene que explicar esta situación para que no sea como una información muy fuerte, ¿no? Porque también es como lo que comúnmente nos llegan a enseñar. Por ejemplo, en la cuestión del trabajo, a mí me enseñaron mucho en la cuestión de la familia que el trabajo es una cuestión dolorosa y tienes que sacrificarte. Entonces, si no te sacrificas y si no odias tu trabajo, no es trabajo, ¿no? Entonces, de repente es confusión cuando dices, y si hago lo que amo y lo disfruto mucho, entonces no es trabajo, pero es una cuestión que uno va aprendiendo y se va integrando desde que es niño, porque así es como se va mencionando. Y creo que de igual forma es con el tema de la muerte, cómo se explican estas cosas para que no sea una cuestión tan alarmante, no tan dramática, y más como una cuestión de vida, no como un proceso de vida. Esto nos conduciría precisamente a la siguiente pregunta que les voy a plantear, que igualmente recuerden que pueden responder si están de acuerdo o en desacuerdo, tanto nuestros participantes de este podcast como ustedes allá en casa que están escuchándolo. También pueden enviarnos sus respuestas a través de los comentarios de este video, ya sea que nos estén escuchando en Facebook o en YouTube o en Spotify, donde sea que nos escuchen, pues ahí háganos llegar por alguna forma su respuesta. La siguiente pregunta: ¿sería recomendable decirle al niño que morir significa liberarnos del cuerpo, del dolor y del sufrimiento para ir al cielo o a algún lugar donde todo es felicidad, donde nunca estaremos solos porque nos encontraremos con las personas que amamos? Muy parecido a esto que ahorita comentábamos, ¿no? Que sí sería recomendable decirle al niño que el morir o cuando una persona se muere va a estar en un mejor lugar, va a estar en un lugar más feliz. Raúl. En desacuerdo. Ricardo. También en desacuerdo. Y mi respuesta también es en desacuerdo. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué no sería recomendable plantearle a través de este tipo de frases, de ideas, la relación con la muerte a los niños? Porque con esta idea, esta parte de liberación, probablemente cuando se habla con los niños de una liberación a un sufrimiento, se le pudiera explicar de una manera diferente
Si estamos hablando de una persona que ha estado en una enfermedad terminal, en una enfermedad crónico-degenerativa, y empezamos a hacer un duelo anticipado con el niño, que se empieza a trabajar esta parte, se puede ir moldeando de acuerdo a la edad que tiene el niño. Sin embargo, el hablar de que la persona va a llegar al cielo, va a estar en un lugar mejor, eso implica la idea precisamente de que la persona va a seguir teniendo sus funciones vitales activas, cosa que no es posible con la muerte. Y esto pudiera permitir que el adulto vaya sembrando ciertos miedos en el futuro, ciertas frustraciones en el niño que tienen que ver con la persona que ya falleció. Es decir, le estaríamos dando al niño una idea de que después de la muerte el cuerpo sigue activo, las funciones vitales siguen activas, y esto pudiera incluso desarrollar un sentimiento de abandono hacia el niño. Muy interesante. Ricardo, ¿tú por qué estás en desacuerdo? ¿Por qué no habría que utilizar este tipo de palabras, frases, términos o mensajes? Yo creo porque es una información básica, ¿no? Cuando un niño está recibiendo una información a esta edad de la infancia, se queda para siempre. Yo estoy muy consciente de esa parte, y que llega también el momento de la adolescencia en donde están encontrando su identidad, están viendo qué es lo que quieren, qué es lo que están sintiendo. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Tanto que he conocido hasta en la cuestión de profesión con pacientes como también de manera externa, adolescentes que creen también esta idea, ¿no? Es que yo creo que muriéndome ya me deshago de todo el sufrimiento que estoy sintiendo, ¿no? Entonces prefiero morirme, que es este pensamiento que luego llega con la cuestión del suicidio, a seguir estando aquí, ¿no? Porque voy a estar en un mejor lugar. Entonces yo creo que esa información que se da desde niño es bien importante, no porque, ya se le olvidó, es que eras niño y por eso te dijimos eso, no, es bien importante lo que se va a mencionar en ese momento, porque se va a quedar para siempre. Y lo importante es cómo se tiene que llevar a cabo para que no quede ningún cabo suelto midiendo ese tipo de cosas. Recuerdo aquí rápidamente a un maestro con el que llegué a trabajar, que me comentaba que con sus hijos, pues él nunca tomaba alcohol enfrente de ellos, ni decía groserías. Nunca, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y cuál es la intención? Me dice, para que el día que ellos lleguen a hacer algo así, yo sí los pueda regañar y ellos no tengan de dónde sacarme como pero si tú, dice, porque ya sé cómo son los adolescentes, dice, entonces no tienen de dónde sacarme, ¿no? Entonces de alguna forma como tratar de que quede todo cerrado, ningún cabo suelto con la información que se dé. Sería mi complementación. Yo voy por la misma línea en ese sentido de estar de desacuerdo, precisamente por el tipo de ideas o de creencias que de pronto se van arraigando justamente en la mente de tanto de los niños como de los adolescentes, como dices, en relación al tema del suicidio, ¿no? Porque evidentemente si estamos enviando este mensaje de que va a estar en un mejor lugar, en una mejor vida, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber sufrimiento, donde va a estar feliz, contento, bailando, cantando, ¿no? Pues entonces, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Pues vámonos, como ¿no? que Sí. La lógica me indicaría que, pues entonces, ¿para qué estoy aquí en este lugar vivo? Si estoy sufriendo, si estoy pasando por un dolor que es insoportable, pues mejor yo quiero estar con él, ¿no? Yo quiero estar con mi familiar, con mi papá o con mi mamá, ¿no? Que los acabo de perder. O sea, yo no quiero estar pasando por esta circunstancia, esta situación de estar viviendo con este dolor. Entonces yo pues preferiría mejor estar con él, ¿no? Entonces pueden estar empezando a construir este tipo de ideas, ¿no? Con respecto a, pues mejor, es mucho mejor estar en esa otra forma de vida, ¿no? Que estar realmente ahorita viviendo esta realidad. Y sí, tienes razón. Incluso es muy común utilizar esta frase, pasó a mejor vida. Y igual seguimos como perpetuando esta idea de una vida después de la muerte, en donde, bueno, por las creencias, por el inconsciente colectivo que nos dice que esa vida que es después de la muerte, vida entre comillas, es siempre mejor, es mejor de lo que tenemos aquí. Y efectivamente se pueden ir sentando esas bases para ir generando estas creencias que no son tan racionales y que pudieran llegar a tener un impacto importante en la vida del adolescente. Que es comprensible también, ¿no? Que a veces tratamos de buscar algunas palabras para confortar, ¿no? Reconfortar a la persona que está pasando por esta situación de duelo, a veces sin estar pensando de manera tan consciente, ¿no? Lo que le estamos diciendo y lo que esto pudiera significar para esa persona. Y que, bueno, de cualquier manera igual se agradece, ¿no? El tener esta disposición, esta cercanía o este acercamiento, esta calidez, ¿no? Para tratar de reconfortar a la otra persona. Pero bueno, ya que lo estamos abordando y que a lo mejor ahorita podríamos tener la oportunidad de
repensarlo o de pensarlo de una manera más consciente, pues ya podríamos ir luego generando algunas ideas con respecto a qué podemos decir, cómo podemos sustituir ese tipo de palabras o de frases por algunas otras que pudieran ser más convenientes. Pero esto lo vamos a hacer un poco más adelante. Les avisamos o los anticipamos también a nuestro auditorio que vamos a hacer una dinámica en donde vamos a hacer un juego de roles para representar, ¿no? Cómo podríamos decir a un niño, a una niña o a algún adolescente, cómo le podemos plantear el tema de la muerte. Entonces, para que no se lo pierdan, más adelante vamos a hacer un ejercicio como este. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sí, más que nada como esta cuestión que hemos tocado mucho el tema, como la conciencia que existe en el niño y de qué manera existe, ¿no? Yo he trabajado con algunos padres de familia en ese sentido, en donde se tiene que dar, y ya lo habíamos platicado, ¿no? En algún momento en otro programa, cómo se dicen algunas cosas con los niños para que se pueda integrar la información y no solamente sea una cuestión muy madura, porque me ha tocado ver a padres de familia decirle a sus hijos, 4, 5 años, 6 años, cosas tan que ningún guión de ninguna película lo tiene, ¿no? O sea, súper pensadas, súper maduras. Y es que tú qué sentirías y empiezan a tocar cuestiones y temas de empatía sin mencionar qué es empatía. Y el niño no lo entiende, ¿no? No lo entiende porque también tiene este nivel de edad y de pensamiento. Su pensamiento ahorita llega a ser fantástico, llega a ser más como al nivel de cuento. Entonces creo que lo importante es cómo decimos alguna cuestión real a través de una fantasía, que se vaya entendiendo como de esa manera, como si fuera un paso a paso, ¿sí me explico? Tratando de hacerle entender las situaciones que están pasando, pero no de manera tan radical, ¿no? Hablando de la cuestión del organismo, cómo es que el organismo tiene una etapa de vida, pero que también sea una cuestión fantasiosa para el niño para que lo pueda integrar de esa manera. Hace un momento, Ricardo, nos platicabas esta experiencia de uno de tus maestros que expone un poco la idea de tratar de evitarle ciertas experiencias o ciertas situaciones de vida a los hijos, ¿no? Y en este caso, pues esto me lleva a la siguiente pregunta, precisamente, que sería, ¿a los niños se les debe evitar la noticia de la muerte de un familiar y que tampoco asistan a los ritos de velación o sepultura? ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo? Raúl. En desacuerdo. En desacuerdo. ¿Ricardo? También en desacuerdo. Y yo también en desacuerdo, ¿no? Vamos coincidiendo en estas respuestas, pero creo que lo interesante es ver por qué damos esta respuesta, ¿no? Raúl, en tu caso, ¿por qué no es recomendable entonces el que se le evite el darle la noticia de muerte de algún familiar a los niños y tampoco es recomendable que se le evite asistir a los ritos de velación y sepultura? Primero, bueno, se le tiene que decir al niño de acuerdo a su edad, se le tiene que hablar de acuerdo a su edad y de una manera que lo pueda entender por las razones que ya hemos hablado. Cuando una persona fallece, cuando un familiar fallece, los ritos funerarios, incluso los ritos religiosos, funerarios religiosos, tienen un objetivo y tienen una función dentro del duelo, dentro de un proceso de duelo, que es recibir el apoyo de las demás personas, de los familiares, de los amigos, y también el ir trabajando esta parte de la negación, que es la primera, prácticamente la primera etapa que aparece, que es negar la pérdida, negar el sufrimiento, negar el fallecimiento. Entonces, cuando el niño va asistiendo, para empezar, lo primero que se le tiene que hacer, si es la primera vez que el niño asiste a unos ritos funerarios, se le tiene que explicar o se le tiene que anticipar al niño qué es lo que va a ver. Se le tiene que decir, vamos a llegar a tal lugar y vas a ver esto, vas a ver a las personas manifestando estas emociones, vas a ver un lugar, a lo mejor se lo podemos describir, un lugar con sillas, un lugar abierto, un lugar amplio, va a haber flores, se lo podemos describir dentro de lo posible para que el niño lo vaya comprendiendo y esté preparado para ver lo que va a observar. Y que va a haber personas llorando, ¿no? Incluso. Así es, exactamente. Y bueno, aquí es una oportunidad también para ir abordando el tema de la inteligencia emocional, que el demostrar las emociones está bien y que las emociones todas son adaptativas y tienen una función. También el que el niño esté presente le va a ayudar precisamente a elaborar esta parte de la negación y avanzar en su propio proceso de duelo. Como ya lo platicamos, el proceso de duelo de los niños es muy diferente al de los adultos. No podemos esperar, por ejemplo, les comparto yo aquí en el consultorio,
No puedo esperar recibir a un niño, sentarlo en el sillón y ponerme a tener una conversación como lo haré con un adulto, ¿no? Así con todas estas frases elaboradas y pidiéndole que me explique sus sentimientos, sus razones. No, obviamente no. Tiene que ser de acuerdo pues, a su etapa de desarrollo, probablemente con dibujos, probablemente con juguetes, probablemente con otros, utilizando otras estrategias como plastilina, no sé, otras estrategias para que el niño vaya elaborando, vaya explicando su dolor con dibujos probablemente. Entonces, cuando nosotros le explicamos al niño, le anticipamos qué es lo que va a haber en los ritos religiosos o ritos funerarios y lo llevamos, y ojo, aquí hay una línea muy delgada. No se trata tampoco de llevarme al niño a fuerzas. Siempre es necesario preguntarle primero. Preguntarle, ¿acaba de pasar esto o va a pasar esto? ¿Vas a ver esto? ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ir o no te gustaría ir? Eso es importante también preguntarle. No, tampoco es a fuerzas, tampoco es llevarlo a fuerzas. Y esto va a hacer que él vaya elaborando este proceso y en el futuro vaya siendo un proceso mucho más comprensible y vaya madurando más su desarrollo cognitivo. Muy bien, Ricardo, en tu caso, ¿por qué respondiste que estarías en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, pero sí aclarando que depende, ¿no? Depende. Yo estoy de desacuerdo más, o sea, como más por ese lado, es como si fuera el más o menos, pero más menos que más, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. El depende porque, como lo menciona Raúl, creo que sí es importante qué tipo de capacitación debe tener con anterioridad el niño para saber de qué se va a tratar. Porque bueno, también capacitación suena muy formal, ¿no? Ándale. muy ortodoxo, ¿no? Sí, no, como esa explicación, ¿no? Ajá, como una explicación antes, de manera muy detallada, muy amplia en todo sentido, porque también en esta parte de los rituales que tenemos, y más en México, llegamos como a pintar y a colorear mucho la cuestión de la muerte, ¿no? O sea, lo vemos con colores, lo vemos con símbolos, con eso que decimos de que ya está en un mejor lugar, es que ve todo lo que pasó, es que cómo se va sintiendo la persona, sino cómo ponen las situaciones y luego cómo es que también lo añaden con toda esta cuestión de la cultura que tenemos. Yo entiendo, tiene que ver con cuestiones tradicionales, el Día de Muertos, ¿no? Cómo lo coloreamos, cómo lo pintamos, cómo le ponemos tantas flores a este tipo de situaciones, que hasta otras culturas nos llegan a voltear a ver así como es que ve cómo adoran a la muerte, ¿no? Cómo es de que la pintan de ese color, y entiendo que también por parte cultural e histórica pareciera que es como tratar de no sentirla tan fuerte y por eso pues la bañamos de fiesta, ¿no? De situaciones así, y porque también no todos los rituales funerarios son iguales. Me ha tocado ver familias y eso es una cuestión también, anécdota personal, donde dicen, cuando yo muera quiero que se haga una fiesta, no quiero que nadie esté llorando, ¿no? Y estás en una fiesta literal, ¿no? O sea, ahí todos están platicando y tomando y bailando cuando es una cuestión de funeral. Entonces creo que es bien importante cómo se le dice, por eso digo que depende, cómo se le dice la explicación al niño para que el niño pueda entenderlo de esa manera, porque va a decir, oye, fui, pero otra persona se estaba riendo, ¿no? O ya después en la fiesta vi que todos estaban bailando, pero ¿por qué? Si al principio estaba pasando esto. Y una cuestión bien importante, principalmente por la cultura que tenemos, ¿no? Por la parte en donde hacemos todo esto con la muerte para que se vea completamente diferente y que se entienda que una cosa es la cuestión como tradicional, artística, y la otra cuestión es más de la realidad, qué está pasándole a la persona y qué es lo que yo estoy sintiendo. Ahorita también Raúl mencionó algo bien importante en la cuestión de la inteligencia emocional, porque muchas veces no sucede eso y se da por hecho que los niños ya deben entenderlo. También por experiencia propia, una cuestión de un funeral y de repente el niño anda jugando, anda moviendo, y es como a ver, ¿por qué no mantienes a ese niño quieto? ¿Que no se da cuenta que se acaba de morir? ¿Que estamos en un funeral? Y dices, es que no le dijeron, no le explicaron, y parece que el niño debe entenderlo mágicamente y por hecho de que esa situación tiene que estar callado, tranquilo, sin sentir otra cosa más que la tristeza, porque todos la están sintiendo y es una falta de respeto. Entonces creo que sí, la cuestión de mi desacuerdo es depende, ¿no? Tiene que haber una muy buena explicación para que pues sí se le pueda invitar al niño, ¿no? Si no va a haber esa explicación, pues mejor que no lo inviten, ¿no? Porque pues va a haber muchas emociones encontradas. Precisamente mi aporte iba con relación a este punto que tocas, ¿no? Que sí es, desde mi punto de vista, importante que participe en este tipo de ritos y de sea cual sea, ¿no? Aunque a lo mejor yo personalmente no practique ninguna religión, pero me parece que es importante porque se va familiarizando y va aprendiendo justamente, ¿no? Y a través de este aprendizaje va también desarrollando
construyendo lo que es su proceso emocional, ¿no? Que es algo fundamental. Y justamente, ¿no? La parte de la comprensión por parte de los adultos sobre la forma en cómo el niño va a afrontar esa situación, ¿no? De participar en este tipo de actividades, porque pues igual como decía Raúl, ¿no? No se trata de estarle exigiendo un determinado comportamiento cuando de forma espontánea el niño no lo está percibiendo así. Les comparto que hace apenas 2 meses, ustedes ya lo sabían, mi padre falleció y asistimos con mi familia a otro lugar en Veracruz, que es donde él vivía y donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con familia que hace décadas que no nos veíamos, ¿no? Pero bueno, muchos de los niños estuvieron ahí asistiendo al evento y pues los veíamos jugando, corriendo, ¿no? Entre ellos, y me pareció muy importante el hecho de no escuchar, ¿no? Por parte de nadie, o sea, ni de mi propia familia, ni de los que estaban ahí, el que se les estuviera limitando, se les estuviera restringiendo, se les estuviera callando, ¿no? Porque finalmente, pues ellos están todavía en este proceso del que hablábamos de ir aprendiendo y construyendo lo que representa o lo que significa la muerte para los adultos o para otras personas, ¿no? Y que ellos, pues bueno, no del todo lo van a entender o a comprender de la misma forma como nosotros lo hacemos, y pues ellos simplemente van a comportarse de manera espontánea, ¿no? Y de forma automática les van a salir sus emociones y sus comportamientos en ese momento. Y me parece que es importante también marcar justo esa diferencia y ser pacientes y tolerantes y comprensivos con ellos en la forma en cómo expresen o cómo compartan o comuniquen durante el evento, durante ese momento, pues lo que ellos están pensando, lo que ellos están sintiendo o lo que quieren hacer también en ese momento. Así es, y también no olvidemos que los niños ya tienen una idea de la muerte, ya la tienen, con lo que ellos van viendo en la televisión, con lo que escuchan en la radio, con lo que escuchan en las conversaciones de los adultos, lo que ven en las caricaturas. Ellos ya tienen una idea de la muerte, pero como va de acuerdo a su edad, nosotros como adultos regresamos a esta parte de la responsabilidad, somos los responsables de irla moldeando y de irlos ayudando, de irlos apoyando, de irlos enseñando a cómo es en realidad este proceso de muerte, cómo se desarrollan los ritos funerarios una vez que hay un fallecimiento. Muy bien, excelente. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta. A mí me parece interesante, a ver qué opinan ustedes. ¿Es recomendable platicar con el niño que papá y mamá también van a morir en algún momento? Raúl, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Si es así de la nada, en desacuerdo. Si es de la nada. Ok, esa es la respuesta definitiva. Ricardo, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo en que los padres le hablen o platiquen con su hijo de que en algún momento van a morir? Yo sí estaría de acuerdo, pero también depende, ¿no? O sea, ¿cómo se va a decir? ¿No más de acuerdo o no? Yo sí digo que de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Yo de mi parte también estaría de acuerdo. Aquí ya no coinciden nuestras respuestas. Sería muy interesante ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. Sí. ¿No? Raúl, ¿por qué estarías en desacuerdo? Sí, los niños sería bueno o es bueno que los niños empiecen o den la pauta, den pie. Cuando los niños preguntan, si la iniciativa viene de ellos y ellos preguntan, oye papá, un día tú te vas a morir o un día mi mamá se va a morir, adelante, hay que responderles, pero que sea iniciativa del niño. También, si hay un proceso de enfermedad en la familia de algún otro familiar, aunque no sean los padres, esta pregunta sale de manera orgánica de parte del niño porque allá aparecen los miedos. Muchas veces cuando los niños preguntan si el papá o la mamá va a fallecer, lo que en realidad están preguntando es quién los va a cuidar, quién va a ver por ellos, quién va a lavar su ropa, quién les va a dar de comer. Entonces aquí lo más ideal pues es, por ejemplo, si la mamá o si el papá está enfermo y el niño tiene esa iniciativa para preguntar, por supuesto que se le tiene que responder. Tampoco se trata de decirle sí, tu papá va a fallecer, tu mamá va a morir. No, se trata más bien de darles una explicación que les dé tranquilidad. Muchas veces funciona decirles lo siguiente: tu mamá te va a cuidar o tu papá va a estar contigo todo lo que pueda. Cuando él o ella ya no pueda estar contigo, va a haber alguien que te va a cuidar, va a haber alguien que te prepare tu comida, va a haber alguien que lave tu ropa, va a haber alguien contigo que juegue.
Es decir, darle esa seguridad. Y les digo, normalmente cuando hay un proceso de enfermedad, un fallecimiento, los niños preguntan. Y es bueno permitir que esa iniciativa venga de ellos, más que sea una iniciativa de los padres. Así de, por eso les decía ahorita, si es de la nada, no. Es más bien que haya un detonante y permitir que el niño nos pregunte a los adultos. Ok, Ricardo, ¿tu respuesta? Yo estoy de acuerdo, creo que es importante la información que se le va a dar al hijo y no escondérselo. Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, el hecho de no decirle como que no, vamos a ser eternos, no, siempre va a ser como esa parte eterna, porque es la cuestión en donde se le expliquen algunas situaciones y yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Es una cuestión orgánica, es como si le gustara, me imagino, ¿no? En un escenario, al niño le gusta una mariposa que se ve todos los días en el jardín y siempre que salimos al jardín vemos a la misma mariposa, ¿no? Que se acerca. Y un día pues la encontramos que está inerte, ¿no? Y se le explica, es que mira, esto pasa con los seres vivos. Con el ser vivo tiene sus etapas. Pasa esto, primero era una larva, luego se hizo el capullo, luego salió la mariposa y terminó su vida, ¿no? Y así fue. Entonces, inevitablemente, yo sé que el niño va a empezar a crear otras ideas, va a decir ser vivo, entonces yo también, ¿no? Y entonces también mis papás y también todos los demás. Y también estoy muy de acuerdo con eso que menciona Raúl, la cuestión en cuanto el niño comente y entonces mis amigos y entonces mis familiares, también va a pasar lo mismo, pero no decírselo como de manera brusca, ¿no? Como de que, mira, ya se murió la mariposa, como también nos vamos a morir nosotros, no tus papás, ¿no? Porque creo que es una cuestión que no lo va a entender en ese momento, pero creo que sí es importante hacérselo saber en esa cuestión de explicación. Sí, yo coincido plenamente con lo que están diciendo, por eso estaría de acuerdo justamente en esta respuesta de que, pues sí, o sea, en el momento en que sea oportuno o porque salga de la misma pregunta del niño, pues es importante hablar sobre este tema y no evitarlo, evadirlo. Al decirle que no esté pensando en esas cosas o que qué tipo de preguntas son esas o que mejor se calle para que no eche la sal, ¿no? Como luego algunos también pueden llegar a opinar al respecto. Y que más bien esto sea la oportunidad justamente para poder hablar sobre el tema y llegar incluso a resolver algunas cosas. Digo, no sé qué tan recomendable sea para ustedes, pero el hecho de incluso poderle preguntar al niño, a ver, si en algún momento yo ya no llego a estar, o tu mamá, ¿a ti con quién te gustaría estar? ¿O con quién te gustaría quedarte? Para que incluso también podamos estar tomando en cuenta esa opinión, esa consideración, porque a lo mejor nosotros pensamos en que se quede en casa de los abuelos, ¿no? O con los abuelos, cuando el niño no se lleva bien con ellos, ¿no? O no estaría a gusto, no estaría conforme dentro de todo esto. A lo mejor preferiría estar con algún tío o con alguna tía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también como ir pensando ese tipo de cosas que nos pueden servir para ir planificando un poco, ¿no? Cosas del futuro que si acaso llega a suceder, pues ya más o menos tengamos como algunas opciones, algunas respuestas un poco más prontas, pero desde mi perspectiva yo creo que sí, es importante el que se les pueda hablar sobre el tema, el no evitarlo o evadirlo, sino poderlo hablar directamente. A veces es un más problema de uno como adulto, ¿no? De que uno tiene miedo de su propia muerte, no sabe qué esperar o cómo responder ante ello y por eso pues prefiere mejor evitarlo y no hablar sobre el asunto. Aunque me parece muy genuino que un niño tenga ese tipo de dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Como decía Raúl, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? O sea, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién va a estar al pendiente de mí? ¿Cómo se van a resolver cosas cotidianas de la vida? ¿No? Que pues también el brindarle esta información al mismo tiempo brinda la sensación de tranquilidad, ¿no? A mí me parece por eso muy, muy importante y muy necesario. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta, que en este caso también me parece que sería muy interesante conocer sus respuestas. Ante la muerte de un ser querido, se le debe decir al niño varón específicamente que no debe de llorar, que debe ser fuerte, o como lo planteaba en este caso Ricardo hace un momento también, ¿no? En el que uno les diga, ¿no? Que cuando uno muera, que no llore. O sea, que no quiere ver a la gente llorar, no quiere ver a su familia llorar. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o en desacuerdo? Raúl. En desacuerdo. ¿Ricardo? Sí, yo también estoy en desacuerdo. Yo también en desacuerdo. Tenemos 3 respuestas coincidentes. Vamos a ver qué tenemos para complementar en ese sentido. Raúl, ¿qué nos puedes compartir? En nuestra cultura ha sido difundido, sobre todo en años anteriores, esta parte de que el niño, de que el varón no debe de llorar. Y esto es especialmente importante en el proceso de duelo porque vamos creciendo, o los niños van creciendo con esta idea de que el dolor se debe de reprimir. Es decir, cuando le decimos a los niños no llores por el fallecimiento de tal persona, él no quería que, bueno, 2 cosas.
cuando le decimos, él no te quiere ver triste, él no te quiere ver llorando, nuevamente estamos diciendo que la persona que falleció todavía tiene signos vitales. Es decir, sus ojos todavía están activos y todavía puede ver. Esto tiene un trasfondo un poquito más amplio porque si nosotros le decimos esto al niño, en el futuro le puede ir generando temores que son innecesarios. Asimismo, cuando les decimos, es que tu abuelito, tu mamá, tu papá te está cuidando desde el cielo. Recordemos que los niños no sobreentienden. Nosotros sí sobreentendemos esa parte, pero los niños no. Entonces puede ser hasta aterrador imaginarse el niño, que el niño se imagine que hay alguien, aunque sea un ser querido, que lo está viendo todo el tiempo. O sea, imagínate qué aterrador puede ser para el niño. Puede ser también un miedo innecesario de pensar de que esa persona está sufriendo por mi culpa, porque yo estoy sufriendo, porque lo extraño, y mi ser querido también está sufriendo. Entonces, bueno, este es por un lado, y por otro lado, cuando promocionamos la represión de las emociones desagradables como esta, que es la tristeza, que es la acción, el llanto, entonces le estamos diciendo al niño que todo eso no lo debe de elaborar, cuando, por el contrario, una de las tareas que se tienen que elaborar dentro de todo proceso de duelo es estas emociones, precisamente, es entender las emociones, no reprimirlas, sino entenderlas. Y en los niños también tienen que hacer esta tarea de acuerdo a su edad y de acuerdo a su etapa de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿tú por qué estarías en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo porque creo que la cuestión del manejo de las emociones siempre es bien importante, y el hecho de que se tenga que reprimir por situaciones como de esa índole para mostrar esa fuerza que lo hemos traído en la cuestión histórica y también cultural y en la parte como también familiar, ¿no? En donde es que el sexo débil es el que llora, ¿no? Y el sexo fuerte es el que se mantiene, ¿no? Y que puede contra eso, porque pareciera que es poder contra algo, ¿no? O sea, que tú tienes poder porque eres hombre, y que como eres hombre eres fuerte, y como eres fuerte puedes contra ese tipo de situaciones. Y creo que todo viene a partir del modelo que se hace, ¿no? Porque si también se ven tíos, varones, padres, otros familiares también cercanos que también son hombres y no se ve esa parte, ya empieza a haber como cierta cuestionamiento, ¿no? Es que tú sacas tus emociones. Oye, pero ¿por qué mi tío tal no lo hace, no? O ¿por qué mi tío tal nada más se puso borracho, no? Y a lo mejor no entienden los niños qué está pasando, pero al final de cuentas sucede, ¿no? Y yo lo puedo decir como también desde mi experiencia en la cuestión familiar, muchas veces pasa eso, ¿no? Ya uno de niño alcanza a ver que llegan algunos familiares ya tomados, ¿no? Y que solamente así pueden como sacar lo que están sintiendo, o que si no lo demuestran en ese momento y luego se van a tomar, ¿no? Y que pareciera que es como el único flujo de poder sacar las cuestiones, y que el niño no lo va a entender desde ese punto de vista. Y si yo llego a ser padre y no muestro también mis emociones con mi hijo, y que sepa que yo también tengo esas emociones y que pueden salir, en algún momento también va a estar como muy cuestionable el por qué tú me dices ciertas cosas cuando yo no he visto que tú también las llegas a sentir. Y creo que es una cuestión como a la par que tanto modelaje le muestro a mi hijo para que también pueda como sacarlo él, ¿no? Poder como expresarlo, que al final de cuentas no creo que tenga nada de malo, y que sigue siendo cuestión como del estatus social el hecho de que el hombre no llora, cuando también le duele, y le duele muchísimo, ¿no? Estos hombres a los que fallecen su mamá, que principalmente es como la fuente principal en nuestra cultura, la cuestión de la madre, ya lo platicamos en algún programa, y que comúnmente sucede eso, ya no saben qué hacer con ellos porque nunca tuvieron este proceso ni la idea de que algo así pudiera suceder. Entonces yo estoy como completamente en desacuerdo en que se repriman las emociones, o que no pueda llorar. Creo que si está sintiendo algo el niño, que lo pueda sacar, porque también es parte de la fuga de emociones, del desahogo. Para mí sería muy duro para la familia, creo, escuchar por parte de su ser querido, ¿no? Que está pasando por una situación en la que ya pueda llegar a ser inminente la muerte, y que les diga que no quiere verlos llorar, ni quiere verlos tristes, cuando evidentemente la separación, ¿no? Por muerte y la partida de un ser querido es una transición dolorosa, ¿no? Y entonces el darles este tipo de instrucciones me parece que es exponerlos justamente a un estado de estar forzándose a reprimir emociones que
en el momento no están sintiendo, más bien todo lo contrario, y que quisieran expresar de alguna forma, pero que de pronto puedan estarse exigiendo, demandando el no hacerlo, ¿no? Porque le prometieron a su familiar que no lo iban a hacer. Entonces se empieza a generar, o es posible que se empiece a producir esta tensión, ¿no? Y este estrés justamente por no poder expresar en ese momento estas emociones. Me parece que lo más adecuado desde mi perspectiva es permitirles que vivan la experiencia como puedan hacerlo y como quieran hacerlo, ¿no? Sea cual sea, e independientemente de lo que yo quisiera o yo desearía que sucediera, porque pues evidentemente ya yo no voy a saberlo, ¿no? Ya estando muerto, pues no voy a darme cuenta en realidad de cómo lo están viviendo, cómo lo están experimentando. Entonces, más bien, estaría dejando así como que una instrucción, una indicación que va a ser difícil o va a ser muy duro que lo puedan cumplir, ¿no? Del todo. Además, relacionado pues también con este otro punto, ¿no? De que evidentemente, pues, sea la persona de la edad que tenga, ya sea un niño, adolescente o adulto, si quiere expresar el dolor a través del llanto, me parece que es la forma más normal y más natural de hacerlo, y particularmente en el caso de los hombres, pues también igual forma, ¿no? Por otro lado, a mí también me gustaría aportar este otro punto de lo que ahorita hablaba Ricardo, ¿no? Que hay personas que a lo mejor no lo expresan o no lo comparten en ese momento. Me parece que también es necesario respetar a veces los momentos, ¿no? Y las etapas de este proceso de algunas personas, porque también, o sea, cuando fallece un familiar, la verdad es que hay muchas cosas que hacer, no solamente el vivir el dolor o el duelo, sino también hacer un montón de trámites que para hacerlos requiere el que también tengamos cierta conciencia y cierta claridad de pensamiento, ¿no? Entonces, si estamos desbordados en la parte emocional por el sufrimiento, el llanto y el dolor, pues a veces no vamos a poder cubrir esas necesidades, tanto administrativas como fisiológicas, ¿no? Porque también necesitamos alimentarnos, ¿no? También tenemos que cumplir con algunas otras cuestiones, hacer pagos quizás incluso, ¿no? De servicios, porque si no luego nos cortan la luz, que va a ser indispensable. Cosas de las que luego de pronto no pensamos porque estamos demasiado abordados o desbordados en el dolor o en estas emociones. Y requerimos, o es necesario que también haya personas que se hagan cargo de este tipo de detalles, que si en el momento a lo mejor no pueden expresar el dolor o el sufrimiento o la parte emocional por estar cubriendo esto, a mí me parece que está bien. Mientras en un momento posterior sí tengan la oportunidad de poderlo vivir, ¿no? De poderlo experimentar. Es decir, que no se lo repriman totalmente, ¿no? Al 100%, sino que vayan encontrando también sus espacios y sus momentos para poderlo hacer. Sí, y esto es bien importante porque, bueno, les comparto, yo he acompañado a personas que algunas veces me comentan, yo me perdí el funeral de mi ser querido. Yo estuve presente, allí estuve, pero me lo perdí. Precisamente por eso, porque tenía que hacer pagos, tenía que estar en los trámites, incluso tenía que estar de anfitrión y era más el rol del anfitrión de los invitados que vivir el rito funerario. Entonces, bueno, se van permitiendo y se lo van perdiendo, perdón. Y lo que tiene que ver con los pequeños, a veces los adultos somos muy inteligentes como para, entre comillas, como para manipular a los niños o como para dirigirlos hacia cierta conducta de represión de emociones. A veces los adultos incluso les podríamos hasta decir a los niños, no llores y mira, hazlo por mí, no llores. O tienes que prometerle a tu ser querido que ya no está, que no vas a sufrir. Entonces, desde allí les vamos enseñando a los niños a hacer promesas, como bien dices, César, a hacer promesas que a lo mejor yo no puedo sostener, porque no puedo no sufrir, porque falleció, no me puede no doler. Y eso a los niños les va enseñando que de adultos tenemos que hacer promesas también a otros seres queridos que fallecen, promesas que al final pesan mucho, promesas que no se van a poder cumplir, promesas que a lo mejor son, sí, yo voy a cuidar de todos mis hermanos. O sea, esto es una promesa bien fuerte, es una promesa bien grande, no es algo que se pueda cumplir, no es un rol que le corresponda a un hijo, por ejemplo, el cuidar a todos de sus hermanos. Sin embargo, esto ocurre más veces de las que creemos. Esto es más común, el hacer todas estas promesas que en realidad sé que no puedo cumplir, pero como lo prometí, entonces me obligo a cumplir, lo cual no me trae bienestar, lo cual me va afectando en las otras dimensiones de mi vida y llego incluso a tener una crisis derivado de estas promesas. Es muy interesante esta cuestión que mencionas, Raúl, porque efectivamente creo que la cuestión de
cómo no poder sobrellevar una situación de duelo se convierte en una cuestión como de promesa, pero esa promesa ya lo tenemos bien arraigado, ¿no? A veces es más fuerte la promesa que hice que lo que yo estoy sintiendo, y eso pasa mucho en México, muchísimo, ¿no? La parte de que desde uno que es niño también se le va explicando o va creciendo y se le dice, es que el día que yo no esté tú vas a ser el segundo hombre en la casa, ¿no? Y te va a tocar. Entonces ya hay una responsabilidad que uno no sabía que existía, ¿no? Y que dice, híjole, en la madre, ¿no? O sea, me va a tocar entonces ser el esposo de mi mamá y el papá de mis hijos y de mis hermanas. El sustituto, ¿no? Y un rol que no estaba pensado en qué momento y que de alguna forma se va integrando, porque hay que recordar, los niños van agarrando las cosas y como es un ser nuevo en este mundo, lo que va agarrando es nuevo, ¿no? Es lo primero que hay. Entonces, si esta información se da, pues sí, inevitablemente cuando crezca va a estar defendiendo mucho el por qué tiene que hacerse responsable de su mamá, hacerse responsable de sus hermanas, de sus hermanos, porque ahora es como si fuera el padre, ¿no? Y le toca. Y creo que eso restringe muchísimo las situaciones como para poder sentir las cosas. Y que sí, una cuestión bien importante es de que el organismo siente. Es inevitable que no sienta. Si no sintiéramos algo así, neta, seríamos una piedra, ¿no? Un robot. Entonces, el hecho de que sintamos esa cuestión del duelo muy fuerte y que nos duele y queramos llorar y sintamos el vacío, el dolor interno, es algo que se siente. Y yo creo que a partir de ahí es como el hecho de que cómo otras cosas empiezan a manipularse como para hacer creer que lo que estoy sintiendo no está bien o no es el momento, ¿no? Y que tengo que utilizarlo de otra forma. Y muy aunado, por ejemplo, eso que mencionas, César, la cuestión de también esas personas que les cuesta mucho poder sobrellevar la situación y que también la cabeza deben mantenerla fría porque hay muchísimas cosas que suceden y que después lo sacan a su manera. Y yo creo que también es bien importante eso, cómo se le explica al niño, ¿no? Porque el niño va a estar observando todo y a través de la observación está el modelo y va a ser como mi padre me dijo que sí podía llorar porque era una situación que pasaba esto, que las emociones, que un montón de información, ¿no? Pero luego veo otras personas que están enojadas, ¿no? O que ya se puso una persona muy mal o que llegó muy borracha y que pues todos los demás tíos tuvieron que agarrarlo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, a pesar de que sea una cuestión como muy complicada en el momento, también como explicarle de manera a su edad por qué suceden ese tipo de cosas, cómo es que las demás personas manejan ese tipo de emociones cuando las están sintiendo y que es una cuestión no general, sino que depende de circunstancias y de cómo han vivido los demás, ¿no? Porque inevitablemente es una cuestión que nos va a estar como apoyando constantemente y que al final de cuentas nos va a hacer que hagamos las cosas porque nos dicen que son como, no sé cómo llamarlo, como si fuera también un tipo de ritual, ¿no? Esto que menciona Raúl es que tú prometiste, hay que prometerle que vas a cuidar a todos tus hermanos cuando ya no esté. Entonces dices, híjole, ¿no? O sea, qué responsabilidad tan grande. Y ya me la pusieron, ¿no? Me dijeron que yo soy el segundo hombre de la casa, me dijeron que yo soy el hombre, entonces me va a tocar. Y no son roles que se pueden pasar nada más así porque sea una situación que se deba de entender. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bueno, pues estas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Espero que les haya gustado esta nueva dinámica y que así como aquí Raúl, Ricardo y un servidor estuvimos participando, ustedes también lo hagan a través de los comentarios a este podcast, que nos hagan saber qué piensan, qué opinan con respecto a estas preguntas que estamos haciendo, o incluso si tienen alguna otra más, alguna adicional en la que quisieran que también participemos dando nuestro punto de vista, nuestra opinión, pues con todo gusto, ahí vamos a estar muy al pendiente. Ahora, a continuación, me gustaría invitarlos a que desarrollemos esta otra dinámica, este ejercicio en donde hagamos un juego de roles. En este caso, pues yo se los voy a asignar porque pues ni modo, yo estoy conduciendo. Así que en este caso vamos a poner a Raúl, ¿no? En el rol o en el papel de padre. Sí, al ser, digamos, él el que está familiarizado con esos temas que tienen que ver con el duelo y temas de tanatología. Y a Ricardo te voy a asignar el papel, el rol de el hijo. Tú dime, ¿quieres ser un hijo menor o un adolescente? Yo digo que menor. Sí, menor. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta dinámica en donde tú, Ricardo, le preguntarías a tu papá de manera espontánea, ¿no? Y ya luego escuchar, pues, de qué forma Raúl, pues, nos podría ejemplificar, ¿no? A través de este modelo, pues, cómo poderle hablar o cómo poderle platicar al niño, ¿no? Me gustaría comenzar con esta dinámica, pues, dando pie a esta actividad del role-playing. ¿Tú cómo lo harías?
Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1, acción. Oye, papá, pues, ¿qué pasó con el tío Pepe? Todos dicen que se murió, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se murió, el tío Pepe? Sí, mira, como tú sabes, Pepe tenía una enfermedad. Pepe estaba enfermo, ¿te acuerdas que un tiempo estuvo en el hospital? Sí, me acuerdo. Y allí lo estuvieron viendo los médicos. Estuvo una semana, más o menos, una semana y media en el hospital. Estuvo bajo mucho tratamiento. Y bueno, tú sabes que el cuerpo es como una maquinita, es como una maquinita que nos da vida, una maquinita que nos permite ver, que nos permite sentir, que nos permite hacer todas nuestras actividades, pero esa maquinita necesita un mantenimiento. Muchas veces lo que compone esta maquinita de cuerpo, esta maquinita que nos permite vivir, necesita medicina. Hay algunos elementos, hay algunos órganos, se llaman órganos, lo que hay dentro del cuerpo, que a veces ya no funcionan muy bien. En el caso de Pepe, su corazón no funcionaba muy bien. El corazón es uno de los órganos más importantes de todo el cuerpo porque permite que bombee sangre a todo el cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo estuvo enfermo de este órgano y llegó un punto en el que su corazón hizo un esfuerzo muy grande y ya no lo pudo soportar y se detuvo. Esto hace que su cuerpo ya no tenga ninguna función vital. Es decir, el cuerpo de Pepe ya no puede ver, no puede sentir, no puede tocar, no puede sonreír, ya no puede pensar. Tu tío Pepe ya no puede tener todas estas funciones vitales. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas sobre la muerte? Más o menos ya te doy una introducción de qué es lo que pasa con el cuerpo, pero qué es lo que tú sabes sobre la muerte, qué es lo que tú has visto. Pues yo he visto que son personas que se sienten muy mal porque se va otra y están llorando mucho, pero luego están otra vez, porque si tío Pepe estaba con los médicos que lo estaban curando, lo vamos a ver otra vez, ¿verdad? Tu tío Pepe nos ha dejado muchos recuerdos, muchos recuerdos. Acuérdate, por ejemplo, que tu tío Pepe fue quien te enseñó a andar en bici, porque ese día yo no pude, pero ahí estaba Pepe. Pepe, ¿te acuerdas que venía a veces los domingos y era el que traía carne y era con el que hacemos la carne asada? Y Pepe nos va dejando muchos recuerdos y cada vez que nosotros queramos, lo podemos recordar. Sin embargo, tu tío Pepe físicamente ya no va a volver. De hecho, ahora que él ya murió, se van a realizar lo que nosotros, o lo que se llama comúnmente como ritos. Vamos a ir a un lugar específico. Allí va a pasar tu tío Pepe una noche y nos vamos a reunir mucha familia. De hecho, te lo voy a explicar un poquito más detallado cómo se va a desarrollar todo esto que va a ocurrir. Sin embargo, sí es importante que sepas y que te quede claro que la muerte de Pepe, la muerte de tu tío Pepe, tiene un porqué y que todas sus funciones vitales ya dejaron de servir, ya dejaron de funcionar. Él, así como lo conocías, él ya no puede sentir, ya no puede ver, ya no puede hacer todo lo que hacía y ya no lo vamos a volver a ver físicamente así como lo veíamos ahora. Corte y queda. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Igual me parece interesante, ¿no? Porque es posible que sí, o sea, que haya niños que hagan más preguntas, ¿no? Y que muestren ese interés, ¿no? En saber y qué va a pasar y a dónde vamos a ir y qué vamos a ver y cómo va a estar mi tío Pepe, ¿no? O sea, todo ese tipo de detalles, ¿no? De que a lo mejor lo han visto en alguna película o en algún video, ¿no? De que están en la caja. Entonces, cómo interactuar en esos momentos, ¿no? E incluso a lo mejor cómo llegar a prepararse para una despedida, ¿no? O sea, a lo mejor si no lo pudieron ver mientras estuvo vivo o mientras estuvo en el hospital, el cómo preparar algún mensaje de despedida justo en el momento en que se acerquen al féretro, ¿no? O se acerquen al cuerpo. Quizás, digo, eso es lo que a mí se me viene ahorita a la mente, ¿no? No sé qué tan recomendable pudiera ser, por ejemplo, en tu caso, Raúl, que nos puedas
retroalimentar al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Incluso hay niños que se les da una explicación sencilla y luego se voltean y siguen jugando. Y aparentemente como si nada, aparentemente. Pero bueno, lo van procesando. Porque igual, pues no, así como decíamos hace ratito, no podemos sentar al niño y como a un adulto y ponerme a dialogar con él. Lo va procesando de manera muy diferente. De repente, los adultos pensamos o interpretamos como que el niño lo recuerda y como que luego se le olvida y anda como si nada y luego otra vez lo recuerda. Sin embargo, es la manera en la que va procesando. Y así como venía en una de las preguntas, que si los niños procesan la muerte, procesan el duelo igual que los adultos, no, porque el niño tiene estos comportamientos diferentes. Si viéramos este comportamiento, por ejemplo, en un adulto, que dijéramos ahorita está muy triste y luego ya anda así como si nada el adulto y luego otra vez regresa, está muy triste. Bueno, hay un foco rojo porque no corresponde a su edad ni a su etapa de desarrollo, pero en los niños sí es normal. Entonces sí, voy de acuerdo. Esta también sería la oportunidad para que nuestro auditorio pueda retroalimentar incluso, ¿no? ¿Cómo le dirían ustedes a un niño o a una niña el tema de la muerte? ¿Cómo lo abordarían? ¿Cómo le explicarían la muerte de algún familiar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería una excelente oportunidad también para que participe nuestro auditorio en esta dinámica. Bueno, ya para ir cerrando y concluyendo con nuestro programa, también yo creo que sería muy importante que nos puedan compartir algunos recursos, algunos materiales, libros, películas, documentales que a su consideración puedan ser relevantes para seguir aprendiendo acerca de este tema. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Raúl, ¿nos podrías compartir algunos de ellos? Con los niños es muy útil utilizar recursos, utilizar estrategias, bueno, como hemos visto, de acuerdo a su edad, como el juego, como el dibujo, videos, algunas películas. Nada más que con las películas, bueno, hay que tener mucho cuidado precisamente para no fomentar algunas cosas que ya hablamos aquí, como fomentar la negación, fomentar la represión de emociones, fomentar la vida después de la muerte, sino más bien algo un poquito más real, un poquito más útil. Por ejemplo, ahí hay un video de distribución libre que se encuentra en YouTube que se llama El Pato y la Muerte. Este video, El Pato y la Muerte, es un recurso muy útil. Yo en lo personal lo he utilizado en varias ocasiones con los pequeños y ha sido muy útil este video, ponerlo. Asimismo, hay un manual que se llama Explícame qué ha pasado. También es de distribución libre, se encuentra en internet, que es de la Fundación Mario Losantes del Campo. En este libro es específico, habla sobre cómo hablar de la muerte con los niños. Y hay otro manual, otro libro de bolsillo que se llama Cómo hablar de la muerte con los niños, de Lucía Bravo Robles, es de Editorial Trillas. Estos recursos pueden ser muy útiles cuando necesitamos abordar este tema con ellos. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos podrías sugerir o recomendar? Sí, por ahí, bueno, ya se había tocado el tema en algún momento al inicio sobre la cuestión de la inteligencia emocional. Bien importante que eso se pueda como poner para todo el público, ¿no? Que todas las personas puedan conocer este tipo de término y el tema. Yo recuerdo mucho el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, principalmente porque esa cuestión, ¿no? Cuando y también me ha pasado en la cuestión profesional, cuando llega una persona que está pasando por algún duelo y es menor de edad y de repente le cuesta mucho agarrar ciertas cuestiones o entenderlas, creo que ahí de iniciada no es tanto con la persona, o sea, sí se trabaja con la persona que está pasando por eso, pero también con los padres, ¿no? ¿Quiénes son los tutores a cargo? Porque comúnmente sucede mucho cuando hay una terapia con un niño que es como, pues el padre lo lleva y es que no entiendo por qué se porta de esa manera, es que ya le he dicho muchas veces y es que no entiende, es que ya no sé ni dónde decirle. Ahí empieza la cuestión más bien con los padres directamente, porque luego los padres creen que es el niño el que está pasando por ciertas cuestiones, pero es el modelaje con el que se ha creado. Y algo bien importante para todos los padres, para todas aquellas personas que también piensen ser padres y para los que no también, la cuestión de la inteligencia emocional, en resumidas cuentas, qué tan inteligente manejo mis emociones, ¿no? Cómo puedo regular ciertas cuestiones e identificarme para poder hacer algo con esa cuestión. Yo creo que es algo también muy importante. Y ahorita que mencionabas, César, también en la parte en donde todo nuestro público puede como
también jugar este juego de rol, ¿no? Y comentarnos cómo se los dirían ustedes, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes, cómo explicarían esto? Pero ojo, creo que también viene de por medio un autoanálisis en donde pueda yo también darme cuenta cómo es que digo ciertas cosas que ya vienen con una connotación cultural, familiar, tradicional, de todo, ¿no? Social, que creo que es bien importante porque luego a lo mejor no nos damos cuenta y porque lo hemos seguido de esa manera es como que funciona. Es que así me lo dijeron a mí de niño y tengo que decírselo yo así también a mis hijos y todo va a funcionar bien. Pero luego nos damos cuenta que cuando llegan esas emociones muy fuertes, que cuando pasa un duelo, hay una cuestión que no podemos con eso, entonces no nos ha funcionado por completo. Y creo que es importante también hacer ese autoanálisis, ¿no? Yo lo diría de esa manera, pero también, ¿por qué lo estoy diciendo de esa manera? Creo que es algo importante por la cuestión de libro, uno referenciando al libro. Y también dos películas muy buenas. Una se llama Despedidas, que trata sobre, bueno, es una película japonesa, es un chelista que toca como en la gran ciudad, pero luego pierde su trabajo y regresa a su ciudad natal y va buscando un trabajo y encuentra un trabajo donde puede tocar música, ¿no? Como lo hacía en la ciudad, pero acá es una funeraria. Entonces es un proceso muy, muy padre. La película es de corte de cine de arte y tiene como esta connotación de poder entender ciertas cosas que, bueno, también le meten la música. Yo por esa parte también creo que es algo muy, muy bueno cómo se pueden canalizar algunas cosas y cómo también se pueden entender. Y otra película que se llama La habitación del hijo, esa película es italiana, que también es sobre una familia nuclear donde uno de los participantes pues fallece y es cómo lo vive cada uno de los integrantes. También es un corte de película de cine de arte, pero ayuda bastante como para poder identificarlo, porque muchas veces como somos adultos ya no vemos tanto como cómo sienten los niños o cómo piensan los niños. Es como decía el Principito, se nos olvida que éramos niños antes. Entonces de repente creo que es una dinámica bien importante cómo se comunica esto y como lo mencionó Raúl, ¿no? A mí también me encantó mucho este juego de rol porque alcanzaste también a poder integrar al niño sobre la situación. No nada más te explico, también te integro, ¿no? Te acuerdas que, y eso hace que entonces el niño se integre un poquito más en la práctica, ¿no? Que también lo pueda vivir desde otro punto de vista y a lo mejor no nada más como una explicación de que pues el tío Pepe ya está inerte, ¿no? Ya no está sintiendo nada y se fue, sino también uno lo invita como para participar en este tipo de situaciones y que el niño a través de lo que le están explicando y lo que está sintiendo también tenga una conclusión respecto a eso. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Ricardo. De mi parte, hay creo que mucha literatura infantil, de hecho, ¿no? En donde se aborda el tema de la muerte, justamente con la intención de poder ayudar a explicar a los niños pues este proceso. Hay otro libro que también es infantil y que me parece muy, muy interesante, que se llama El árbol de los recuerdos, que por cierto también les comparto que lo tengo en lectura en voz alta, lo pueden encontrar en mi canal o en mi página de Facebook, que también está muy interesante cómo se aborda, ¿no? Desde la parte de la literatura infantil. Otro libro que también ya sabemos que una de las principales autoras y teóricas, ¿no? de respecto a la tanatología y la muerte, pues es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Entonces tiene este libro que se llama Carta a un niño con cáncer, que también me parece muy, muy interesante. Y además tiene otro libro que se llama Los niños y la muerte, que también podría ser muy recomendable que podamos empezar a acercarnos a través de las experiencias que ella como enfermera, ¿no? Y como una de las pioneras, digamos, del tema del duelo y la tanatología, pues nos va aportando desde su experiencia personal y profesional. Entonces esas serán mis recomendaciones por lo pronto. Ahora sí, antes de despedirnos, Raúl, si alguien de nuestro auditorio tuviera interés en acercarse contigo para abordar algún tema con respecto del duelo, de la muerte, por alguna experiencia personal, ¿de qué forma lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, gracias. Comparto mi teléfono, es 4434 18 69 62. Por ahí estoy pendiente, los mensajes, los WhatsApps. Igual en redes sociales, estoy con mi nombre completo, Raúl Zamudio Bernabé. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo, nuestro auditorio, si tuviera alguna duda o acompañamiento psicológico? Estoy en las redes sociales de Instagram y Facebook como Psic Ricardo García y también les paso por ahí mi teléfono si me quieren mandar algún mensaje por WhatsApp. Es 4431 98 42 30. Excelente, muchísimas gracias. Raúl, también por supuesto, que eres nuestro invitado del día de hoy. Gracias por acompañarnos. De verdad, bastante enriquecedora la plática contigo, todo lo que nos estuviste aportando. Esperamos que en el futuro, pues de nueva cuenta, estés aquí con nosotros. Sí, claro, con mucho gusto y al contrario, muchas gracias por la invitación, César Ricardo.
siempre un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 36 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a la misma hora. Por lo pronto, los invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental, y también les recuerdo que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.